Ayer se dieron a conocer algunos datos que tenían que ver con la inflación. Por un lado, lo que midió el INDEC, por otro lado, datos también de acá de Córdoba, que fue un poco más alta. Así que para charlar un poquito, estamos en línea con Alfredo Blanco, que es economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Alfredo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, César? ¿Cómo estás? Muy bien. Alfredo, primero, ¿qué lectura hace de los datos que dio el INDEC y en Córdoba, que fue del 1,8, y en Córdoba, que todavía fue un poco superior? Sí. Bueno, me parece que no sorprendió mucho porque, digamos había mucha información de que la inflación, esta rebelde inflación argentina, en enero iba a dar alta, ¿no? Y es alto, 1,8, es un número realmente muy alto. Lo que sucede es que a veces nosotros estamos acostumbrados a una escala de inflación en la Argentina de los últimos años que no nos sorprende, pero esa tasa de inflación del mes de enero es más alta que la tasa de inflación anual de la mayoría de los países del mundo. Claro, por lo cual digo... Que sí, no, está bien. Alto, ¿no? Me parece que esto obviamente va a comprometer la posibilidad de cumplir la meta de inflación, por más que fue modificada en diciembre, lo va a comprometer. En el caso de Córdoba, bueno, dio más alta y bastante más alta. Me parece que ahí probablemente incide el hecho que en Córdoba ya afectan el aumento de algunas tarifas, mientras que en Buenos Aires lo vamos a ver seguramente en el índice del mes que viene. Seguramente en el índice del mes que viene, cuando analicemos desagregadamente, por ejemplo, vamos a ver transporte que va a estar más alto, o sea que esto probablemente explique parte, hay que mirar bien los números desagregados, pero probablemente lo explique. Pero la cuestión importante, digamos, para no hacer, yo suelo decir, tenemos que tener cuidado con hacer la historia económica de los últimos 15 minutos, es qué significa eso en términos del programa que tiene el gobierno. Sí. El gobierno confió en que con una variable monetaria, que es la tasa de la política monetaria, que es la tasa de interés del centro del corredor a 7 días, digamos una tasa de interés, que con eso se quebraban expectativas inflacionarias y se modificaba la inflación, ¿cierto? Bueno, eso claramente, ya el gobierno por supuesto ya se ha dado cuenta que eso no funciona, porque si no, no hubiera modificado la meta. Pero a mí me parece que ese exceso de confianza además trae como consecuencia que tener políticas monetarias con tasa de interés real muy alta demoran o disminuyen la velocidad de recuperación de la economía. Por eso es que el gobierno, que había anunciado que iba a haber un segundo semestre, digamos que afortunadamente no dijo de qué año. Sí, menos mal. Llegó el segundo semestre que todos esperábamos que era el segundo semestre después de asumir, y eso obviamente ocurrió. Me parece que allí hay un problema. Yo personalmente creo que el diseño de la estrategia antiinflacionaria no es que no haya funcionado los programas de metas de inflación en otros países, que es lo que se suele demostrar, pero creo que hay al menos 3 diferencias de nuestra economía respecto de algunas otras que habría que tener presente. Una, que se partió de una tasa de inflación muy alta. Dos, que el gobierno resolvió recuperar las tarifas, y eso obviamente presiona sobre el nivel de precios. Y 3, Argentina venía con una situación de atraso cambiario, que la unificación del mercado cambiario, es decir, la recuperación del valor del dólar, también genera presión inflacionaria de costo. Entonces digo, esas 3 cosas, si uno las suma, que tenemos una economía con algunos mercados muy concentrados, con sectores que tienen poder para fijar precios, eso nos genera una situación distinta de otras economías. El combo completo de, usted dijo bien recién, el aumento de las tarifas, el aumento de casi todo, de las naftas, del transporte, de lo que la gente compra en el supermercado. Obviamente para la gente de menos recursos, la inflación y esos aumentos golpean mucho más duro. Una paritaria que hoy el gobierno quiere cerrarla, tiene intención de cerrarla cerca del 15%. Ese combo total y muchas veces con medidas alentadas por el propio gobierno, como la suba de tarifas o, pongámoslo entre comillas, el sinceramiento del dólar, pareciera que van a contramano al menos del relato que tiene el gobierno. Lo que sucede es que estabilizar la economía obviamente requería ciertas medidas que, digamos, en economía a veces hay cierta tensión en objetivos de la política económica.
Y cuando hay falta de coordinación, esas tensiones entre, por ejemplo, el objetivo de estabilidad económica con el objetivo de crecimiento o con el objetivo de distribución del ingreso, digo, para no centrarnos a lo mejor en nuestra política económica, si uno mira la política económica del gobierno anterior, dice, el gobierno anterior tenía un objetivo de distribución del ingreso, pero a su vez tenía un problema de inflación que no podía controlar, una expansión, un cierto desborde monetario y fiscal, y entonces ahí había como una contradicción entre sostener el nivel de actividad y luchar contra la inflación, y la inflación le atentaba contra el objetivo de distribuir el ingreso. Bueno, yo creo que el gobierno actual además tiene un problema de coordinación interna. Yo personalmente creo que debería haber un ministro de Economía y no varios, porque si no, usted se puede encontrar con que el ministro dice, bueno, vamos a recuperar el nivel de actividad y lo vamos a hacer bajando el déficit fiscal, sí, supongamos, y otro ministro de la misma área no sigue la misma huella. Hace poco ha habido un ejemplo muy típico, no solamente la falta de coordinación de la política monetaria con la política fiscal, que es algo que ha sido señalado, sino hace una semana se colocó un bono con una cláusula que es algo parecido, una cláusula de contingencia, que es algo parecido a una cláusula de atisbo. La que el gobierno no le quiere reconocer a los gremios. Mientras tanto, claro. Mientras tanto, el ministro le dice al ministro de Trabajo que trate de que no haya cláusula de atisbo. Claro. Entonces, digamos, ese tipo de inconsistencia, ¿no es cierto? Creo que, digamos, profundizan las dificultades de estas contradicciones que tienen los objetivos de política económica. Con esto no estoy diciendo de que el lunes a la mañana va a haber una crisis ni cosa por el estilo. Lo que estoy diciendo es que, a pesar de que las metas, por ejemplo, de crecimiento del gobierno son relativamente modestas, vamos a tener un año, digamos, probablemente un poco mejor que el año pasado, pero no sustancialmente mejor que el año pasado. Y va a haber que ver con mucho cuidado, qué es lo que pasa con la inflación. Cuando digo eso es porque la resistencia de la inflación a las decisiones que toma el gobierno son, creo yo, el reflejo, el indicador sintético de que hay un problema en la economía que el gobierno no logra atender adecuadamente, ¿no? Alfredo, ¿qué significa, para que usted lo explique a la gente de a pie, a la gente común como nosotros que vamos al supermercado a hacer las compras? Ayer el INDEC también informó que hubo un alza en los precios mayoristas del 4,6%. ¿Esto quiere decir que el mes que viene ese alza llegará a las góndolas? Bueno, no es tan lineal, no es tan lineal porque, digamos, los índices de precios son, digamos, un conjunto, te toma un conjunto de precios, se llama canasta, y se lo va siguiendo. Los índices, como el índice de precio del consumidor, se llaman índices de canasta fija, ¿no? O índices de last pay, que son, yo tomo una canasta y la sigo a lo largo del tiempo y veo cuánto me cuesta hoy comprar la canasta que compraba el año pasado. Sí. Y bueno, entonces la inflación está. Pero las canastas no son iguales, y los índices de precio, entonces, el índice de precio mayorista no se correlaciona directamente con el minorista. Esto dicho en primer lugar, para decir, esto no quiere decir que el mes que viene vamos a tener 4%. Ahora, también hay que decir que a largo plazo, digamos así, después de un cierto periodo, si a nivel de los mayoristas hay un indicador que dice que en general los precios están aumentando, en algún momento eso le va a llegar al consumidor, ¿cierto? Puede no ocurrir inmediatamente, puede ser que después se estabilicen los precios mayoristas, todo eso puede ser. Pero está claro que no es un buen dato. No es un buen dato, porque cuando uno quiere estabilizar la economía, tiene que tratar de que todos los índices se mantengan más o menos bien. Una economía estable no quiere decir que algún precio no aumente. Sí. Quiere decir que cuando algún precio aumenta hay otros que bajan. Las economías latinoamericanas en general, esto fue estudiado hace mucho tiempo por una escuela económica que son los estructuralistas, tiene, y en particular por un gran economista que fue Julio Olivera, tiene una cierta inflexibilidad a la baja de los precios absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cambian los precios relativos, y cuando cambia el precio, supongamos, de los tomates con relación a, no sé, a un producto de vestimenta, tomates versus camisas, digamos. Sí. Cuando en un momento dado yo tengo que pagar 3 kilos de tomate o 5 kilos de tomate, supongamos, por una camisa. Puede haber otro momento por cambios en la demanda que en realidad tenga que pagar más tomate por la camisa. Ahora, en una economía
que tiene flexibilidad de precios, sube un poco el precio de los tomates y baja un poco el precio de la camisa. En una economía que no lo tiene, el cambio de precio relativo, como le llaman los economistas, siempre se hace subiendo un escalón más los precios absolutos. O sea, eso, perdón por hacerlo un poco largo, pero no, por favor. quiere decir que obviamente cuando yo trato de estabilizar la economía, tengo que tratar que todos los índices sean estables. Entonces, si el mayorista medio alto es un problema, por más que no sea el índice que todos estamos mirando para hablar de inflación. Bien. Alfredo, muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, al contrario, César. Bueno. Hasta luego. Ahí estaba el economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas aquí de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Blanco, con un análisis no muy optimista de los datos que se conocieron ayer, tanto a nivel nacional como aquí en Córdoba.